Que la tiniebla representa todo mal, todo espíritu maligno, todo lo que tiene que ver con Satanás y sus demonios. Eso la Biblia lo establece como tiniebla. Alabanza al Cristo que vive para siempre. Aleluya. Cuando hablamos de tiniebla, hablamos de oscuridad. Alabanza al Rey que vive para siempre. Algo que está oscuro. Aleluya. Es la ausencia de luz. Alabanza al Cristo que está sentado en su trono. Aleluya. La palabra oscuridad en hebreo significa Yoses. Alabanza al Rey que vive para siempre. Jesús, una de sus cualidades está entre ellas la maldad, está entre ellas la escasez. Aleluya, la soledad, la desolación. Aleluya, esas son sus cualidades. Aleluya, eso representa las tinieblas. Aleluya, en hebreo, alabanza a aquel que está sentado en su trono. Aleluya. Pero hablar de este tema saliendo de la oscuridad de la luz, vamos, aleluya, a hablar un poco del principio para que podamos entender el desarrollo del tema. Alabanza sea el Cristo que vive para siempre. La Biblia establece, aleluya, que antes en el mundo, aleluya, antes del mundo que subsistimos, aleluya, o que vivimos, alabanza al que vive para siempre. La Biblia dice que este mundo fue creado del mundo superior que no se ve. O sea que esto fue simplemente una copia de lo que ya existía. La Biblia dice que antes de crear al hombre, antes de crear el mundo, la Biblia especifica de una creación celestial. Alabanza a aquel que está sentado en su trono. La Biblia habla que el creador llamado Dios empezó a crear a los ángeles. Aleluya, para que tenga adoraciones ante aquel que está sentado en su trono. Pero la Biblia especifica, aleluya, que cuando Dios creó los ángeles, había un ser, aleluya, que la Biblia lo llama Lucifer, estrella de la mañana. Alabanza sea el Cordero de Dios, que hoy conocemos como Satanás, que el Señor lo reprenda. Alabanza sea el Cristo que vive para siempre. Pero la Biblia lo describe que cuando el Creador iba a ser este ser, alabanza, aquel que está sentado, la Biblia dice que hubieron todo tipo de instrumentos, alabanza, que había tamboriles, que había trompetas, que había saxofón, que habían todo tipo de instrumentos antes de crear este ser llamado Lucifer, estrella de la mañana. La Biblia especifica que este ser fue creado en hermosura. Isaías el profeta describe: o fuiste creado en hermosura, porque te paseabas en el huerto de toda, adornado de toda piedra preciosa. Alabanza, oh perfecto fuiste en tu creación, perfecto fuiste en sabiduría, perfecto fuiste en hermosura. Alabanza aquel que está sentado en su trono. Pero la Biblia especifica que antes de haber creado este ser, aleluya, había una reunión en el cielo esperando este gran ser que el Creador iba a crear, llamado Lucifer. La Biblia dice que este ser, cuando fue creado, armaron todo tipo de instrumentos y empezaron a cantar alabanza a aquel que está sentado en su trono. Y la Biblia dice que se le dio la posición de poder tener el privilegio del que dirigía la orquesta celestial. Este ser estaba encargado de dirigir a los ángeles para brindarle adoración al Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero la Biblia dice que hasta que se halló en el maldad, alabanza aquel que está sentado en su trono. Cuando se halló maldad en este gran ser, alabanza aquel que está sentado en su trono, la Biblia dice, aleluya, que cayó tinieblas sobre este ser, porque él declaró y dijo: he aquí subiré y seré semejante al Altísimo. Alabanza aquel que está sentado en su trono. Pero la Biblia dice que este ser fue expulsado de la presencia del Señor. Dios, aleluya, aleluya, por medio de Jesús, cuando estaba en la tierra, declaró una palabra y Jesús dijo: vi a Satanás caer del cielo, aleluya, aleluya, como un rayo descender. Alabanza aquel que está sentado en su trono. Alabanza, y se halló maldad en este ser y se llevó mucha parte de los ángeles y fue expulsado de la presencia del Señor. Alabanza aquel que está sentado en su trono. Y de ahí en adelante cae la maldad sobre este ser, cae, aleluya, toda avaricia sobre este ser, porque
porque quiso tener la semejanza del Señor. Y hablando de semejanza, ¿qué es la semejanza? Si este hombre tenía un privilegio muy grande, era hermoso en hermosura, era el perfecto en toda su creación, era perfecto en sabiduría, que era lo que perseguía, que él dijo: subiré y seré semejante al Altísimo. Alabanza al Cordero de Dios. Este hombre estaba buscando uno de los privilegios más grandes, que sería la semejanza del Señor. La Biblia habla en el principio de Génesis y establece que Dios, hablando con Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijo: he aquí, toda la creación ya está hecha, porque Dios tenía el poder de decir una palabra y las cosas se manifestaban. Dios dijo en el principio: créense los árboles, y los árboles se hacían de la nada. Dios dijo: créense los ríos, y los ríos se creaban. Por eso es llamado al Creador. Tenía el poder de declarar y que las cosas se manifestaran. Y Satanás buscaba, aleluya, tener el poder de declarar las cosas. Alabanza aquel que está sentado en su trono, y esa es la semejanza del Señor. Pero Dios se reúne con el Espíritu Santo y se reúne con el Hijo. Y en el principio de Génesis hay una conversación, aleluya, entre ambos. Y aquí que el Padre dice: he aquí, ya hemos creado todo, ahora hagamos al hombre a imagen y semejanza de nosotros. Alabanza al Cordero de Dios. ¿Sabe lo que le estaba dando? El poder de declarar y que las cosas se manifestaran. Alabanza al Cristo de gloria. ¿Sabe algo? Que la Biblia dice que alrededor de Dios hay 4 seres vivientes, 4 seres poderosos, de lo más poderoso que tiene escrita la Biblia en Apocalipsis. Y la Biblia dice que esos 4 seres vivientes brindan, aleluya, alabanza a aquel que está sentado en su trono. Dice que tienen alas y se cubren delante de la presencia del Santo. ¿Y sabe qué pasa? La Biblia dice que Dios está en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios tiene el número 3 como número de Dios. Y cuando Dios crea el hombre entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo crea en 3 etapas. Lo crea en alma, cuerpo y espíritu. Hablando del número 3, número perfecto del Señor. ¿Y sabe qué pasaba? Parafraseando yo, que el enemigo dijo: bueno, yo habitaba en luz y yo habitaba allá donde estaba el Creador. ¿Sabe? Pero hay algo como que no me está conviniendo. ¿Sabe qué está pasando? Que cuando yo estaba allá arriba en esa morada, había uno de los 4 seres vivientes que tenía un rostro. Alabanza, aleluya, porque el Apocalipsis dice que el tercer ser viviente, representando el número 3, tenía rostro de hombre. O sea que la figura del hombre no es tomada en el principio cuando Dios crea el hombre, sino que esa figura ya existía. Y alabanza, y cuando Satanás, que el Señor lo reprenda, ve aleluya, que están creando el hombre, y ve, y como que parafraseando yo dice: yo vi aquel rostro, y era el tercer ser viviente que tenía la figura de un hombre. Y se pensaba él y decía: pero ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que el Creador está haciendo? Algo que tiene la figura de un tercer ser viviente. ¿Qué es esto lo que está pasando? Alabanza al Cordero de Dios. Y él persigue la humanidad, persigue al hombre, porque sabe que él dijo: subiré y seré semejante al Altísimo. La semejanza que a él no se le dio, el Padre dice ahora: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza de Dios. ¿Cuánto glorifican a Dios en esta noche? Gloria a Dios. Poderoso es Dios. Y la Biblia dice que Dios le dio este privilegio a Adán, el poder de declarar. Aleluya. La Biblia dice que Dios le dio una palabra a Adán y le dijo: de cierto te digo que de todo árbol del huerto podéis comer, pero hay un árbol que no podréis comer, de la ciencia del bien y el mal. Aleluya. ¿Sabe qué pasa? El enemigo se entra en una serpiente, la serpiente conquista a Eva y le dice: con que dice Dios que de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del mal Dios no quiere que coma, porque ¿sabe qué cosa? Ciertamente el día que comience de ese árbol seréis semejante al Altísimo. Satanás es una mentira. ¿Sabe por qué? Porque en el principio Dios lo creó con la semejanza, y ahora le viene y dice que será semejante. No, allá Dios desde el principio dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, que el enemigo le estaba brindando algo a Adán que ya Adán tenía. Alabanza al Cordero de Dios. Y eso hace el enemigo, buscar una mentira para engañar al hombre, algo que ya el hombre tuvo. Alabanza al Cordero de Dios. La Biblia dice
dice que cuando todo peca, Adán y Eva, dice que Dios dijo, bueno, he aquí el hombre es como uno de nosotros que distingue el bien y el mal. Ahora saquémoslo del árbol, aleluya, no siendo que coma del árbol de la vida y sea como nosotros y no muera, sino que vive eternamente en su pecado. Alabanza sea el Cordero de Dios. La Biblia dice que fueron expulsados del huerto. Alabanza al Cordero de Dios. ¿Sabe qué pasa? Que la tiniebla cayó sobre Adán, porque Dios dijo a Adán, ciertamente morirás el día que comience el del árbol. Seguramente cayó tiniebla cuando Adán pecó, cuando Adán comió. Las tinieblas representando la palabra chofet en hebreo, alabanza sea el Cordero de Dios, que representa escasez, representa, aleluya, maldad, representa, alabanza al Cordero de Dios, todo lo que es desolación. Y las personas que son encontradas en tinieblas, está en ellos la desolación, está en ellos la maldad, está en ellos, aleluya, el pecado y la muerte consigo. La Biblia dice que cuando estos pecados, dice la palabra del Señor, por cuanto todo pecado, todos están destituidos de la gloria del Señor. O sea que estábamos como ovejas sin pastor, o sea que estábamos descarriados de la verdad. Por cuanto todos pecamos, el linaje de la maldición de Adán cayó sobre nosotros. Alabanza al Cordero de Dios. Por eso cayó tinieblas sobre el mundo, por eso cayó gran oscuridad sobre la humanidad. La muerte no existía, pero cuando pecaron, la muerte entró. Así mismo con el pecado, alabanza al Cordero de Dios. Pero ¿sabe qué? La muerte entró por un hombre, pero también entró por otro hombre la vida, llamado Jesucristo de Nazaret. Saliendo de la tiniebla a la luz. La Biblia describe la luz como a Cristo. Isaías profetizó, dijo, oh tierra de los gentiles, hubo tiniebla hasta que resplandeció gran luz. El profeta Isaías estaba declarando el avenimiento de Cristo en aquella tierra de Nabulón y Neftalí. Y dice que cuando Jesús pisó aquella tierra, había grande tiniebla y luz cayó sobre aquella ciudad. Gente fueron sanadas, gente tenía lepra y su lepra desapareció. Las enfermedades representan la tiniebla. Y cuando Jesús cayó a aquel lugar, dice que sanaba a los enfermos, los paralíticos eran levantados, los que estaban poseídos por demonios eran liberados por el poder del Cristo de gloria. ¿Cuánto mate su mano en esta noche? Y alabanza, y viene buscando que este pueblo salga de la tiniebla a la luz. Alabanza al Cordero de Dios. Aleluya. Y la tiniebla representa maldad, y la tiniebla representa escasez de luz. Habla el libro de Juan, capítulo 1, versículo 6 en adelante, hablando de un hombre llamado Juan, que era el hombre que estaba preparando el camino del maestro. Y tú sabes qué dice la palabra de él. Era el hombre que estaba preparando el camino para el Mesías. No era él la luz, pero vino para dar testimonio de la luz, aquella luz verdadera que separa la tiniebla, aquella luz verdadera que vino a este mundo, alabanza, para que las obras de la tiniebla sean desaparecidas. Alabanza al Cordero de Dios. Dice la Biblia, establece a Jesús como la luz del mundo. Habla en el capítulo 8 de Juan, versículo 12, dice, yo soy la luz del mundo. Aleluya, soy la luz del mundo. Aleluya, para deshacer las obras de los demonios, para deshacer las obras de Satanás y sus demonios. Alabanza al Cordero de Dios. La Biblia habla donde nosotros leímos en el capítulo, aleluya, de Hechos, capítulo 8, versículo 9, habla de un hombre llamado Simón. ¿Sabe qué pasaba con aquel hombre? La Biblia establece que este practicaba la magia. La Biblia dice que este practicaba la hechicería. Alabanza al Cordero de Dios. Aleluya, pero me impacta algo. Dice que todo allí lo llamaban el grande, desde el más pequeño hasta el más grande. Y pasaba algo allí, que él se decía hacer todos esos milagros. ¿Sabe qué? En el gran poder de Dios, como lo hacen muchos hechiceros que hacen tantas cosas raras, y dice que lo hacen por el poder de
Dios, ahí no está Dios. Ahí está la hechicería, ahí está el adulterio, ahí está la fornicación. Y Dios aborrece el pecado de esa magnitud. Alabanza al Cordero de Dios, aleluya. Pero la Biblia dice que apareció un hombre de Dios en aquella ciudad llamado Felipe. Y cuando Felipe empezó a predicar la luz verdadera, alabanza al Cordero de Dios, dice que las obras de aquel mago llamado Simón desaparecían. ¿Por qué? Porque la gente se bautizaba en el nombre de Cristo. La gente perseguía la palabra del Señor. Y dice que el mismo Simón tuvo que convertirse y arrepentirse a los pies de Cristo. Alabanza al Cordero de Dios. Y hay gente que invocan demonios en tinieblas. ¿Sabe para qué? Para deshacer las obras de Dios. Pero te tengo noticia. La Biblia dice que Jesús, el Hijo de Dios, ha descendido como el pan vivo del cielo. Aleluya, para dar vida donde no hay vida. Alabanza. Cuando levanta su mano en esta noche, Jesucristo, el Hijo de Dios, ha salido venciendo y para vencer. Dale la mano a aquel que está a su lado. Dígale: saliendo de tiniebla a luz. Mírelo serio, dígale: saliendo de tiniebla a luz. Alabanza, alabanza al Cordero de Dios. Jesús, aleluya, aleluya, es el mismo aquel, aleluya, que en un principio estaba. Alabanza al Cordero de Dios, porque mucha gente conoce a Jesús como el Hijo de Dios, pero déjame decirte que aparte de que es el Hijo de Dios, habita Dios dentro de él. Él tuvo partícipe en la creación del hombre. Cuando la Biblia dice que Dios dijo: hagamos a imagen y semejanza del Señor, no solo participó el Creador, no solo habló el Padre, sino que Jesús estaba presente, sino que el mismo que fue al principio es el mismo que ha creado el mundo, según habla la palabra del Señor. O sea que Jesús tuvo partícipe de la creación del hombre. Alabanza aquel que está sentado en el trono. ¿Sabe qué pasa? Que en una ocasión dice la palabra del Señor que en el cielo hubo una reunión, aleluya, por muchos tiempos, por media hora. Dice que en el cielo se escuchó un silencio, pero también en la tierra se escuchó otro silencio. Allí había una conversación con un gran ángel, pregonó a gran voz y dijo: ¿quién irá? Alabanza al Cordero de Dios. ¿Sabe lo que estaba pasando en aquella reunión? El Mesías estaba preparando, aleluya, para descender a la tierra. Todavía el Mesías no hubiera venido. Aleluya, se estaba planificando la venida de Jesús para darle vida al hombre. Alabanza al Cordero de Dios. Pero ¿sabe qué pasó en aquella reunión? Jesús dijo: yo iré y quitaré el pecado del mundo. Yo iré y quitaré la tiniebla del mundo. Yo iré y daré la luz en medio de la tiniebla. Alabanza al Cordero de Dios. Y Jesús estaba planificando su venida. Alabanza al Cordero de Dios. ¿Sabe qué pasó en el principio? Cuando Adán y Eva se descarriaron, se apartaron del Señor, la enfermedad, aleluya, tomó posición en ellos. Por eso las enfermedades vienen persiguiéndonos. Por eso existen las enfermedades, porque entró el pecado, entró la muerte. Aleluya, fuimos creados eternamente para siempre. Pero cuando pecamos, todos fuimos destituidos de su gracia. Todos fuimos destituidos del privilegio de la semejanza, de poder hablar y que las cosas subsistiesen, de que poder declarar y un milagro se estableciera sobre la vida de alguien. ¿Y sabe qué pasa? Jesús vino como quien, según la palabra, como el segundo Adán. ¿Qué perdió Adán? Que Jesús vino como el segundo. Déjame explicarte la semejanza. El poder de declarar y que las cosas se manifestaran. El poder de que el cielo estaba cerrado. Y la Biblia dice que cuando el Mesías vino, los ángeles acamparon. Se quema la jaya. Y dice que los cielos fueron abiertos. Anda, Dios mío. ¿Sabe qué pasa? Cuando Jesús vino como el segundo Adán, Adán vino perdido una conexión con Dios. Adán vino perdido la semejanza, el poder de declarar, el poder de crear cosas. ¿Y sabe qué pasa? Me impacta algo, que
que el hombre que creó el mundo allí en aquella reunión, ¿sabe qué dijo? Oh Pedro, lo que tú declaraste volvió y se activó la semejanza que estaba perdida. Yo no sé cuántos están aquí en esta noche. Anda, hijo mío, anda. Y la tiniebla que estaba en el mundo, ¿sabe qué pasó ahora? Desapareció, porque alguien pagó un precio. La Biblia establece, ¿sabe qué? Que el que moría en crucifixión representaba, pastora Micheli, representaba, ¿sabe qué? Representaba maldición. Cuando alguien era crucificado en una cruz, y sabe, Jesús no podía morir por cualquier muerte, tenía que ser una muerte que algo representara. ¿Y sabe qué pasa? Cuando Jesús fue clavado en el madero, representaba, ¿sabe qué? La maldición que Adán la maldición que Adán tenía, pero alguien descendió de la cruz. Aleluya, alguien descendió de la cruz, aleluya, para pagar la maldición. El profeta Isaías lo describe y dice: por su llaga fuimos sanados, por su en sus hombros llevó consigo las enfermedades. Anda, Dios mío, anda, Dios mío, anda, no vale que la tiniebla invoque, no vale, anda. Hay ambientes que estuvieron pesados, pero ¿sabe qué? Está la luz para apartar la tiniebla. El Mesías, Elohim, el gran yo soy, ha descendido como el maná del cielo para dar luz en medio de la tiniebla. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos saben que se está peleando un pleito? ¿Cuántos saben que se está peleando una batalla? Las tinieblas hacen fuerza, pero ¿sabe qué? El que descendió del cielo llegó primero. Alabanza al Cordero de Dios. No importa que invoque, no importa que prendan vela,
Se queman los diablos ahora. Se queman los papabocos ahora. Se quema todo lo que no de Dios ahora.